Un día estás en tu casa conversando tranquilamente con tu esposa. Sorpresivamente, dos sujetos se presentan en ella y te dicen que tienes que acompañarlos para un interrogatorio de rutina, porque sospechan que conspiras contra el gobierno. Te subes a su auto y ves a tu esposa en la puerta de tu casa, mirándote, sin saber que será la última vez que verás sus ojos. Es el año 1970. Rubens Paiva vive en Río de Janeiro junto a su familia. Sus hijos disfrutan de la playa y la alegría los rodea. Sin embargo, un día, la hija mayor de Rubens, llamada Veroca, es detenida por militares cuando está con sus amigos. Los inspeccionan y comparan sus fotos con la de gente que está siendo buscada por la dictadura. La dictadura militar de Brasil se dio en el año 1964 y esta fue apoyada por los Estados Unidos. El golpe fue ejecutado por los militares y apoyado por sectores conservadores como la Iglesia. Tuvo una ideología anticomunista y duró hasta 1985, aproximadamente 21 años. En casa, la esposa de Rubens, llamada Eunice, se pregunta por qué su hija no llega. Al mismo tiempo se muestra en la tele que el embajador de Suiza fue secuestrado por una organización de izquierda. Veroca llega molesta a casa diciendo cómo las detuvieron. Su madre le explica que fue porque secuestraron al embajador de Suiza y están inspeccionando a todos. Debido a la situación dictatorial del país, unos conocidos muy cercanos de los Rubens huyen a Inglaterra y les proponen que Veroca vaya a Londres a estudiar. Los padres eventualmente aceptan. A lo largo de los días, Rubens tiene contacto y ayuda a personas que se oponen al régimen, todo a escondidas de su familia. En 1964, antes del golpe de Estado, él trabajaba en el gobierno como diputado y fue perseguido mucho tiempo debido a su postura de defensa de la democracia. Debido a esto, tiene el historial manchado y el régimen lo observa de cerca. En una reunión con amigos de la familia, Rubens menciona que los militares atacarán fuerte en Brasilia, buscando la liberación del embajador suizo. Los secuestradores piden 70 prisioneros políticos a cambio de liberar al embajador y logran salirse con la suya. Este secuestro fue uno de varios que existieron durante la dictadura. Se daban con la intención de que el gobierno libere presos políticos. Además del embajador suizo, eventualmente se secuestrarían a los embajadores de Estados Unidos, Japón y Alemania. En general, estas acciones ayudaron a exponer la brutalidad del régimen hacia el mundo. Sin embargo, también causaron que la represión sea aún más feroz. Un día, mientras Rubens y su esposa conversan, unos sujetos entran en la casa. Dicen que Rubens debe acompañarlos para una sesión de preguntas de rutina. Rubens no pone resistencia y se alista tranquilamente mientras les miente a sus hijos diciendo que acompañará a los hombres a su oficina por temas de trabajo. Antes de subirse al auto, Rubens y Eunice se miran fijamente, sin saber que esta sería la última vez que lo harían. Eunice oculta a sus hijos menores lo que acaba de pasar, que secuestraron a su padre de manera sutil. Al día siguiente, Eunice y su hija Eliana son llevadas también a ser interrogadas por el régimen. Eunice es interrogada y obligada a reconocer personas que se oponen al régimen, además de ser torturada. Su hija Eliana, afortunadamente, solo es interrogada y liberada luego de 24 horas. Luego de varios días, Eunice es liberada también, pero aún no hay rastros de su esposo. Eunice, desesperada, empieza a contactar a amistades de Rubens. Se entera que los militares están negando haberlo secuestrado. Por ello necesita alguna prueba que demuestre que se lo llevaron para que pueda hacer una denuncia oficial. A pesar que la liberaron, no está tranquila ya que siempre hay un auto en su puerta observando a toda la familia. Ella va al recinto donde estaba encerrado su esposo y le indican que él no está ahí y que si quiere indagar más, que solicite una autorización de la Policía Federal. Eunice continúa con su vida, convive con sus hijos, los lleva y recoge de la escuela y cuando tiene tiempo indaga en la desaparición de su esposo. Se entera que la convicción de Rubens no le permitía estar sin hacer nada por ayudar a las víctimas del régimen y que todo el tiempo cayó para proteger a su familia. Pregunta a los cómplices con los que Rubens trabajaba, pero no obtiene mucha información sobre su paradero, ya que no quieren involucrarse o no tienen información. Al no tener el apoyo económico de su esposo, Eunice se ve obligada a despedir a su empleada doméstica. La investigación sobre Rubens provoca además que atropellen a su perro intencionalmente, como amedrentamiento. Eunice mira las noticias antiguas de periódicos sobre el secuestro de su esposo. Ella hace un seguimiento constante de las novedades en un diario que tiene. Sorpresivamente, un auto llega en la noche para dejarle un sobre. En él está una carta de alguien que fue encerrado cerca de Rubens durante su reclusión. Cuenta cómo lo oyó decir su nombre y pedir agua. Esto es una buena noticia, ya que esta carta es la prueba que ella necesita para abrir una investigación más amplia. Algo interesante respecto a la dictadura brasileña es que generó un gran movimiento económico, convirtiendo al país en una potencia mundial en ese entonces.
Sin embargo, todo esto se obtuvo a cambio de generar mucha pobreza y miseria en su población, principalmente debido a que la riqueza generada estaba desigualmente distribuida y los derechos de los trabajadores se vulneraban. Detrás de muchos secuestros y asesinatos estaban los industriales y los latifundistas que financiaban todos estos hechos con tal de enriquecerse. El impacto de esta dictadura se evidencia incluso hoy en día, ya que el crecimiento económico que tuvo el país en ese entonces causó que mucha gente migre del campo a la ciudad. Sin embargo, por falta de políticas adecuadas de integración y expansión urbana, esta gente se congregó en lo que actualmente se conoce como favelas. Un día, mientras está nadando en el mar, llaman a Eunice repentinamente para decirle que su esposo murió en combate. Sin embargo, no puede decir esto a los medios, ya que los militares se negarán y pueden tomar represalias. Le dicen que no puede hacer nada y sugiere actuar como si nada hubiera pasado, ya que la observan. Ella pregunta por el cuerpo de su esposo, sin embargo no se sabe con certeza su paradero. En eso, las hijas de Eunice preguntan por su padre. Ella finge no saber nada y trata de proteger a sus hijos de la trágica noticia, invitándolos a comer. Durante la comida, Eunice mira con tristeza y nostalgia a otras familias que conviven felices. Mira lo que nunca volverá a tener. Decide que lo mejor para su salud mental y familia es irse de Río de Janeiro. Por ello decide vender su casa. Veroca llega de visita de Reino Unido y se nota que el cariño familiar sigue intacto. Veroca pregunta por su padre y lo que acontece en Brasil. Sin embargo, su madre se pone a la defensiva y evita tocar el tema. Esa misma noche conversan sobre su mudanza a Sao Paulo. Aunque los niños no están del todo contentos, la decisión ya está tomada. Preguntan por su padre. Eunice solo les dice que deben ser pacientes por su regreso y que se alisten para su viaje. Enseguida, Eunice guarda noticias y documentos de cómo el gobierno encubre la represión y asesinato de Rubens. La CIA fue la que planeó el golpe de Estado en Brasil en 1964. Además, formó parte activa en instaurar el régimen opresor. Dan Mitrione, un miembro del FBI denominado como el maestro de la tortura, fue el encargado de armar una fuerza policial de represión. Se dice que tomaban indigentes de la calle para practicar sus métodos de tortura. Brasil tomó un gran protagonismo en todo Sudamérica, ya que formó parte esencial en el impulso del Plan Cóndor y sus militares jugaron un rol importante en el terrorismo de Estado de la región de ese entonces. 25 años después, en 1996, Eunice es una abogada muy interesada en derechos humanos y se volvió una experta en derechos de indígenas. Mientras da una plática sobre el Amazonas en una universidad, le llega una llamada urgente. Junto a su hijo Marcelo, quien ahora está en silla de ruedas debido a un accidente, van a la comisaría. Allí les entregan el certificado de defunción de Rubens. Enseguida, la prensa les pregunta cómo es lidiar con una desaparición como la de su esposo. Ella responde que las desapariciones forzadas del régimen fueron un crimen cruel. Eliminan a una persona pero condenan a muchas otras a una tortura psicológica de preguntarse qué fue lo que pasó. Menciona que con el retorno de la democracia el gobierno tiene la responsabilidad de compensar a las familias, hacer justicia para que nadie quede impune. Esa noche Eunice está contenta junto a su hijo Marcelo y su hija Babiu. Brindan por la paz que ahora tienen. Buscan fotos de su padre para la prensa. Babiu le pregunta a Marcelo cuándo se dio cuenta que su padre no volvería. Él dice que luego de que su madre empezó a donar cosas de Rubens. Ella se sorprende por su respuesta y dice que se dio cuenta cuando se mudaron a Sao Paulo. Otro momento, Eunice revisa el archivo que tiene de la investigación de su esposo, con diversas noticias en orden cronológico. Va al final y allí pone el certificado de defunción. Enseguida toma una cinta de video y reproduce los momentos felices que su familia tuvo en el pasado. Posteriormente es el año 2014. Eunice es una anciana con Alzheimer. Sus hijos se reúnen con personas cercanas. Todos disfrutan, sin embargo, Eunice está disociada. Un poco más tarde está sola y en la televisión se transmite un documental sobre la dictadura de Brasil, cómo el régimen oprimió a 20.000 personas y causó muchos desaparecidos por todo el país. Los cadáveres fueron echados en diversos sitios, entre ellos Río de Janeiro. Rubens Paiva nunca fue encontrado. Al ver esto, Eunice recuerda a su esposo y se emociona, al mismo tiempo que Marcelo la ve desde lejos.